¿Alguna vez has escuchado hablar de ciudades que simplemente dejaron de existir? No hablo de aquellas destruidas por guerras o invasiones, sino de aquellas que desaparecieron por la geografía misma, por la fuerza de la naturaleza y los cambios del planeta. Hoy vamos a explorar algunas de las ciudades más fascinantes que el mundo casi olvida, y entender cómo la geografía puede cambiar la historia de manera dramática. Empecemos con Pripyat, en Ucrania. Esta ciudad fue construida en 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Muchos la recuerdan por el desastre de 1986, pero la geografía tuvo un papel clave en su destino. Pripyat estaba ubicada en una llanura baja, cerca del río Pripyat, lo que la hacía vulnerable a inundaciones y accidentes. Tras el desastre nuclear, la ciudad fue evacuada completamente y hoy se mantiene congelada en el tiempo, edificios vacíos, calles silenciosas y la vegetación reclamando lo que era suyo. La ciudad es un ejemplo moderno de cómo la geografía, combinada con la actividad humana, puede hacer desaparecer un lugar. Siguiendo con el agua como protagonista, Port Royal, en Jamaica, fue conocida como la ciudad más rica y pecaminosa del Caribe durante el siglo XVII. Construida sobre tierra pantanosa, parecía indestructible hasta que un terremoto y un maremoto en 1692 hundieron gran parte de la ciudad en el mar. La geografía de la península, sumada a la actividad sísmica del Caribe, convirtió a Port Royal en un ejemplo histórico de cómo un lugar próspero puede desaparecer en minutos. Otra ciudad sumergida impresionante es Xicheng, la Ciudad del León, en China. Fundada hace más de 1300 años, esta ciudad quedó sumergida bajo 40 metros de agua tras la construcción de la presa Sinangian en 1959. Xicheng estaba rodeada de montañas y ríos, un lugar hermoso pero condenado por el agua de manera inevitable. Hoy, sus templos, calles y estatuas permanecen bajo el agua, perfectamente conservados, mostrando cómo la geografía y la ingeniería humana pueden cambiar el destino de una ciudad. En África, muchos pueblos antiguos desaparecieron debido a erosión y desertificación. Ciudades como Timbuktu, aunque todavía existen parcialmente, sufrieron abandono de barrios enteros debido al avance del desierto del Sahara. Las dunas se tragaban lentamente edificios y calles, recordando que la geografía y el clima pueden ser más poderosos que cualquier fortificación humana. Hablando de catástrofes naturales, tenemos a Pompeya y Herculano, en Italia. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo sepultó estas ciudades bajo metros de ceniza y lava. La ubicación geográfica cerca de un volcán activo fue decisiva en su desaparición. Aunque redescubiertas siglos después, estas ciudades permanecieron ocultas por la naturaleza, recordándonos que la geografía puede borrar civilizaciones completas. En Inglaterra, Dunwich fue una ciudad portuaria próspera en la Edad Media. Sin embargo, la erosión costera y los fuertes temporales del Mar del Norte la destruyeron gradualmente. Lo que antes era una ciudad bulliciosa hoy son solo ruinas sumergidas y restos arqueológicos. Las mareas y tormentas pueden borrar siglos de historia en décadas, demostrando que la geografía costera es impredecible. Otro ejemplo asombroso es Hashima Island, en Japón, conocida como la Isla Acorazada. Esta ciudad mina de carbón estaba construida en un pequeño islote rocoso en medio del mar. Durante décadas fue un centro industrial, pero cuando las minas se agotaron y los huracanes azotaron la región, la isla fue abandonada por completo. La geografía insular y el aislamiento hicieron imposible la vida a largo plazo, y hoy sus edificios en ruinas parecen sacados de una película post-apocalíptica. En Turquía, la antigua ciudad de Ani, la capital armenia medieval, fue devastada por terremotos y posteriormente abandonada debido a su aislamiento geográfico. Sus murallas y edificios permanecen como testigos mudos de cómo la geografía y la actividad sísmica pueden determinar el destino de una civilización. En América Latina encontramos Real de 14, en México, abandonada por cambios en la economía minera y la geografía árida del lugar. Esta ciudad fue próspera durante la explotación de plata,
pero la combinación de recursos agotados y un entorno difícil provocó su abandono gradual. Hoy es un pueblo fantasma turístico, un ejemplo de cómo la geografía puede influir en la vida urbana y la economía. Algunas ciudades desaparecieron por cambios en el curso de ríos. Akrotiri, en la isla de Santorini, fue una ciudad minoica sepultada por la erupción del volcán y parcialmente afectada por tsunamis. En Egipto, ciudades cercanas al Nilo han sido abandonadas a lo largo de los siglos debido a cambios en el cauce del río, dejando atrás ruinas cubiertas de arena y vegetación. En Rusia, ciudades enteras del pasado fueron abandonadas por la congelación de ríos y lagos que hacían imposible la vida o el comercio. La ciudad de Kadikhchan, en Siberia, fue abandonada después del colapso de las minas de carbón, combinando geografía extrema y actividad económica limitada. Algunos pueblos africanos desaparecieron por sequías extremas y desertificación progresiva, como ocurre con varios asentamientos del Sahel. La geografía del desierto avanzando lentamente obligó a los habitantes a migrar, dejando ciudades fantasma cubiertas por arena y polvo. En Sudamérica, ciudad perdida de los incas, aunque menos conocida que Machu Picchu, fue abandonada debido a la geografía montañosa y a los riesgos de deslizamientos de tierra. La inaccesibilidad de los Andes hizo que la vida fuera insostenible, y hoy estas ciudades son redescubiertas con arqueología moderna. Otro caso fascinante es Craco, en Italia. Fundada hace más de 1000 años, fue abandonada debido a deslizamientos de tierra que hicieron que la ciudad fuera peligrosa para habitar. Sus edificios medievales permanecen hoy como ruinas dramáticas sobre colinas, mostrando cómo la geografía puede forzar el éxodo de toda una población. En Japón, Hachinohe y otros pueblos costeros fueron parcialmente destruidos por tsunamis y corrimientos de tierra, obligando a la población a abandonar asentamientos históricos. La geografía costera y la actividad sísmica del país han hecho desaparecer múltiples ciudades a lo largo de los siglos. Incluso ciudades construidas en llanuras fértiles pueden desaparecer. En Irán, varios asentamientos antiguos fueron abandonados debido a cambios en el cauce de ríos o salinización del suelo, mostrando cómo la geografía agrícola también puede determinar la vida urbana. Al final, estas ciudades nos enseñan algo fundamental: la geografía no es un fondo estático, sino una fuerza activa que puede construir o destruir civilizaciones. Montañas, ríos, volcanes, costas y desiertos son capaces de borrar ciudades enteras, dejando solo ruinas y recuerdos. Lo fascinante es que, aunque estas ciudades desaparecieron, sus historias, ruinas y misterios permanecen. Nos enseñan a respetar el poder de la naturaleza, a entender la importancia del territorio y a reconocer que, por mucho que construyamos, la geografía siempre tiene la última palabra. Así que la próxima vez que visites un valle, un río o una costa, recuerda que la geografía es poderosa y que nuestro planeta está en constante cambio. Las ciudades desaparecidas no son solo lugares del pasado, son recordatorios vivos de la fuerza de la naturaleza y de cómo la historia humana siempre está entrelazada con la tierra que habitamos.